Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a dar una pequeña introducción acerca de la unidad de aprendizaje de logística inversa. Para ello voy a tomar el caso de los residuos sólidos en la Ciudad de México, esta problemática que enfrentan las áreas urbanas a partir de la generación de toneladas de basura que son producidas principalmente por las actividades de consumo. Una parte importante de estos residuos tienen que ver con los empaques, envases y embalajes de los productos que consumimos diariamente, así como los bienes que hemos dejado de utilizar y que pues el único camino que siguen pues es desecharlos a la basura, con lo cual estamos teniendo fuertes efectos negativos, dado que tenemos un problema de saturación de los rellenos sanitarios, contaminación del aire, de la tierra, de los mantos acuíferos por el manejo inadecuado de estos residuos. Debemos recordar que un residuo pues es producto de una actividad económica en el cual el usuario ha dejado de darle valor a este material y lo que hace es desecharlo. Justamente la logística inversa tiene como un objetivo la revalorización o recuperación del valor de estos residuos. Pero bueno, para comprender mejor la magnitud del problema de los residuos, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues vemos que año con año la cantidad de residuos que se produce es muy grande. Las cifras que nos muestran los especialistas es, por ejemplo, la generación nacional de residuos sólidos urbanos de la década de los 90 a las proyecciones que tenemos para el 2020, nos muestra que prácticamente se está duplicando la cantidad de residuos sólidos que se producían en el año de 1990, 60,000 toneladas por día de residuos sólidos. Las proyecciones nos están diciendo que para el 2020 vamos a estar en 126,000 toneladas. Es decir, que en 30 años estamos duplicando nuestra generación de residuos sólidos, que como se mostraba en la diapositiva anterior, en esta, los residuos sólidos urbanos son los residuos generados en las casas habitación, que resulta de la eliminación de los materiales que usamos comúnmente en nuestras actividades diarias. Estos residuos pues son responsabilidad de los gobiernos municipales manejarlos. Y lo que tenemos en la Ciudad de México y en otras áreas urbanas pues es que año con año la cantidad de residuos sólidos que se están produciendo son cada vez más. Se producen más, pero también cada persona produce diariamente más basura de forma individual. Es decir, lo que se conoce como tasa de generación per cápita, la tasa de generación por una sola persona en un día, también se ha venido incrementando. En los años 50, 1950, cada persona producía alrededor de 300 gramos de basura por día. En 2013, en el caso de la Ciudad de México, un habitante de la Ciudad de México producía en promedio 1,4 gramos de residuos diariamente. Vemos pues que la cantidad de residuos que se están produciendo son cada vez más, y las proyecciones nos dicen que esta cifra va a seguir creciendo. ¿Qué es lo que sucede con estos residuos? Pues que la mayoría de ellos son depositados indiscriminadamente en rellenos sanitarios, tiraderos clandestinos,
evitando que estos materiales puedan reincorporarse a los ciclos productivos, perdiendo completamente cualquier oportunidad de reutilizarlos. Vemos que en el caso de México, como país, solo el 4.8% de los residuos producidos se reciclan, se reutilizan o se valorizan formalmente. En comparación, para tener un referente mundial, pues todos los miembros de la OCDE, excepto México, en promedio recuperan alrededor de un 24% de sus residuos. Entonces estamos muy por debajo de esa tasa de recuperación. Resulta que de todas las toneladas de residuos que producimos en una ciudad, el 35% son potencialmente reciclables. El papel, el cartón, el vidrio, plástico, los metales, el aluminio, se pueden reincorporar a los ciclos productivos, el 35% de los residuos que producimos, pero solamente reciclamos el 4.8%. La mayor parte se podría ocupar, pero no lo estamos haciendo. Un ejemplo de por qué es que sucede esto en el país, pues es que de los municipios que encuestó el INEGI en el año 2012, solamente el 6% de los municipios tenía un programa o un plan de tratamiento de residuos para la recuperación. Entonces, tenemos que los residuos que se están produciendo tienen oportunidad de volverse a integrar a las cadenas productivas, a las cadenas de suministro. Las alternativas de valorización para los residuos sólidos urbanos es la reutilización directa, tal y como está el componente, ocuparlo para la misma función para la que fue creada, o para una función adecuada, sin que tengamos que tratar o transformar el residuo. El reciclaje, bueno, pues el residuo pierde completamente las propiedades originales y se ocupa para una nueva categoría de producto. Pasaba con las tarjetas que se ocupaban hace varios años, las tarjetas telefónicas, los teléfonos públicos. Una vez que se terminaba el crédito se desechaban, pero esas tarjetas eran ocupadas por algunas empresas para fabricar tubos de PVC. En este caso estamos hablando del reciclaje, puesto que las características originales del residuo se transforman completamente para tener productos distintos. El compostaje, que aplica principalmente para residuos orgánicos, y la recuperación de energía, que es, bueno, quemamos la basura y obtenemos la energía la energía química de sus componentes, la aprovechamos para una forma útil. Y bueno, dirán, ¿esto qué tiene que ver con la logística inversa? Justamente uno de los objetivos de la logística inversa es la recuperación del valor de los residuos. Entonces, si nosotros aplicamos logística inversa en los residuos que se están produciendo en la ciudad, podríamos reducir la cantidad de estos residuos que se están conduciendo a disposición final y contribuir a la reducción de los impactos que se están teniendo en la sociedad. Bueno, tenemos impactos ambientales, económicos y sociales. Los municipios, una cifra importante es que los municipios en el país destinan entre el 20 y el 50% de su presupuesto al manejo de residuos sólidos. Es decir, en lugar de estar gastando en educación, en programas sociales, se está gastando en manejar la basura. Cuando las empresas productoras responsables de parte de estos residuos, los consumidores, podrían cambiar sus esquemas de consumo y de desecho para recuperar los residuos y reducir la cantidad de basura que se está produciendo.
Otra cifra importante pues es que cuesta alrededor de $66 el manejo de cada tonelada de residuos. Esto pues es una cifra importante. En el caso de la Ciudad de México son 3,000 millones de pesos al año que se están gastando para la gestión de los residuos sólidos. Socialmente, pues a nivel nacional se estima que 4 millones de personas están involucradas en las actividades de recolección, recuperación de residuos sólidos, y que esto es una actividad que está generando algo así como 100,000 millones de pesos, que resulta que operan en la informalidad. Es decir, la forma en que se está recuperando los residuos es a través de la pepena, de las personas que informalmente están recorriendo las calles, recuperando plástico, el PET, aluminio, metal, y que lo llevan a los centros de acopio para venderlos y de ahí obtener un ingreso, lo que de cierta manera ayuda a la recuperación de residuos, pero se podría hacer de forma más eficiente y sin externalidades si se establecen programas formales, como un programa, o más bien un sistema de logística inversa. Y bueno, pues esto es lo que comentamos aquí, el impacto social. Generalmente el manejo de la basura socialmente no es aceptado. Las personas que trabajan en esta actividad pues son discriminadas, rechazadas, y bueno, carecen de seguridad social, de estabilidad laboral. Y bueno, pues pensando en que la logística inversa, los sistemas de logística inversa bien establecidos podrían, por una parte, reducir el impacto económico de la actividad de recuperación, los impactos sociales y ambientales. Y hay casos donde esto está sucediendo. O sea, no es algo idílico, algo imposible. Tenemos el caso de Suecia, que lo vamos a comentar en un momento, donde pues la mayor parte de la basura se está recuperando mediante justamente un programa de logística inversa. Para darnos una idea del tamaño de un sistema de logística inversa y de los requerimientos, pues en la Ciudad de México se tiene para el manejo de la basura un parque vehicular de 2.500 unidades de carga. Son 1.700 rutas que atienden 1.700 colonias, 13 estaciones de transferencia localizadas en la ciudad, donde se consolida la carga, donde se compacta, 3 plantas de selección y reciclaje, 10 plantas de composta y 6 sitios de disposición final, 4 en el Estado de México y 2 en el Estado de Morelos. Ustedes con estas cifras pueden darse cuenta del carácter logístico de esta actividad de recuperación. Es decir, estamos hablando de nodos, puntos donde se origina el residuo, rutas de recolección de residuos, unidades de transporte, puntos de almacenamiento y consolidación de la carga y puntos de destino final, que podrían ser las plantas recicladoras, los centros de acopio privados y los sitios de disposición final cuando no hay más remedio que tirarlos. Entonces esta actividad tiene eminentes implicaciones logísticas. Ahora bien, nos hemos estado adelantando un poquito en cuanto a pues que es un sistema de logística inversa, pero ¿por qué pensar en un sistema de logística inversa? Lo que vemos es que la logística inversa, como lo podemos observar aquí, se está planteando como un proceso de planeación, implementación y control. Esta planeación, implementación y control se hacen de manera eficiente y efectiva, y atiende flujos de materia prima, inventario en proceso, bienes terminados
y de la información que está relacionada, que va desde el punto de consumo, es decir, el último eslabón de la cadena de suministro, hasta el punto en el que podemos recuperar el valor o eliminarlo adecuadamente. Si nosotros recordamos un poco lo que es la cadena de suministro o red de suministros, tenemos que justamente son todos aquellos eslabones que intervienen en la producción de un bien o un servicio, desde las materias primas hasta el producto terminado. En este sentido, nuestra cadena de suministro va a iniciar en la fuente de materias primas, componentes, fuentes de energía, suministro, abasteciendo o suministrando al fabricante de equipo original, la manufactura, y que una vez que esta manufactura obtiene el producto terminado, se tiene que acercar al mercado meta a través de la actividad de distribución. Aquí generalmente tenemos distribuidores mayoristas, vendedores minoristas, que finalmente ponen a disposición de nuestro cliente el producto terminado. Esta cadena de suministro, que es propuesta por Chopra en 2008, puede, como lo vemos aquí, finalmente la cadena son los eslabones principales, es la función que se está cumpliendo, pero esa función no la cumple una sola empresa, sino es un conjunto de empresas. Por eso tiene esta estructura de red. Resulta que los flujos de materiales van entonces de nuestros proveedores hacia nuestros mercados. Pero en esta concepción de las actividades logísticas no hay cabida para las devoluciones, los retornos o el punto en el que el producto deja de ser útil. Si hay un defecto comercial, si terminó la temporada, pongamos el ejemplo de los artículos navideños. Los artículos navideños recorren esta cadena de suministro, se colocan en el mercado, pero una vez que terminan la temporada, hay artículos que están en buenas condiciones y que tendrán que retornar alguno de los eslabones anteriores a esperar que nuevamente venga la temporada. También se podrían desechar, pero es un desperdicio de materiales, de trabajo, de dinero, y es ahí donde surge la necesidad de la logística inversa. La logística inversa básicamente cierra el círculo de distribución. Aquí, tomando como referencia la propuesta de Fleischmann, vemos un flujo directo en el cual viene el material de proveedores a productores, distribuidores y clientes, pero que estamos asumiendo que en algún momento podemos retornar. Es decir, los artículos navideños de los que les comentaba hace un momento, una vez que se termina la temporada, podrían regresar siguiendo el mismo canal, distribuidores y luego productores, para almacenarlos a que empiece nuevamente la temporada. O en su defecto, pasa con los árboles de Navidad. Una vez que el consumidor ha ocupado el árbol de Navidad, lo decora en estas fechas o antes incluso lo tiene que desechar, pues podría recorrer un canal directo o podría recorrer un canal inverso. Por ejemplo, aquí estamos ampliando la cadena de suministro colocando un eslabón más, que es el papel de los colectores de residuos o de bienes al final de su vida útil o al final de su uso, donde estos colectores pueden regresar a otro eslabón, que serían los recicladores, que buscan precisamente recuperar el valor de los bienes desechados, y que esos recicladores pueden alimentar a los productores para volver a colocar
el producto o el material en circulación, es decir, reintegrar el residuo a la cadena de suministro, o incluso ir más para atrás, o en su defecto llevarlos a disposición final. Es aquí donde entra justamente la logística inversa, que por una parte puede ocupar el mismo canal directo o puede ocupar un canal inverso, en el cual hay otros eslabones, otras entidades que comienzan a participar en la cadena de suministro original para completar los flujos de materiales y de información. Ocupando el canal directo tenemos, por ejemplo, las empresas refresqueras o las cerveceras, ¿no? Que justamente sus distribuidores y vendedores mayoristas son los que recuperan los envases retornables de las tiendas, de los centros comerciales, para pues llevarlos a los productores y que se vuelva a llenar esos envases. Pero también tenemos canales inversos donde hay otras entidades que participan. Y lo que debemos de comentar también es que esta actividad de logística inversa está sumamente vinculada al desarrollo sostenible, al manejo sostenible de los residuos, donde nos dice que la sostenibilidad está sustentada en 3 pilares. Una actividad es sostenible si económicamente se puede mantener, es decir, si las actividades son económicamente factibles, cosa que no sucede con los residuos en la ciudad. En la ciudad, los productores, las personas como ustedes, como yo, debemos de pagar por los servicios de recolección. O sea, además de que ya pagamos por el material que vamos a desechar, vamos a pagar a las entidades colectoras para que las lleven a disposición final. Los gobiernos están gastando entre el 20 y el 40% de su presupuesto en manejar los residuos. Económicamente es una actividad insostenible. Socialmente tiene que ser aceptable, es decir, debemos de tener las condiciones para que las personas que laboran en estas actividades pues tengan un trabajo digno, tengan seguridad social, estén libres de riesgos, porque ustedes saben que la basura es una fuente de infección muy fuerte y que estas personas no tienen la mayoría de las veces acceso a la seguridad social. Y ambientalmente también tiene que ser factible. Tenemos tiraderos clandestinos donde pues se están contaminando las tierras, se están contaminando los mantos acuíferos, se están generando emisiones de gas de efecto invernadero. Y el desarrollo sostenible de estas actividades es necesario para que se puedan mantener, ya que de lo contrario se van a desplomar en algún momento. La logística inversa, las actividades de logística inversa están sumamente asociadas a la sostenibilidad, como lo vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, finalmente debemos de ver que le llamamos manejo sostenible pues justamente al objetivo de minimizar la generación de residuos, es decir, en la medida de lo posible vamos a reducir nuestro consumo de materiales que se van a desechar. Esta campaña de sin bolsita, por favor, pues es una forma de minimizar la generación de residuos. Esto de ir con nuestra bolsa a la tienda, bueno, obviamente es complicado pensar en llevar bolsas de mandado al centro comercial, pero la realidad es que nuestra forma de consumo no es sostenible y se tiene que cambiar. Pasa que en Europa, por ejemplo, la normatividad es muy fuerte, incluso para el productor. El concepto de responsabilidad extendida de los fabricantes de equipos originales los obligan, en el caso de Alemania, por ejemplo, a que ellos, los fabricantes, se van a responsabilizar de los residuos de sus productos. Es decir, una vez que el cliente ha terminado de usar el artículo que adquirió, la empresa
fabricante tendrá que establecer puntos donde se puedan colectar estos residuos y será la empresa fabricante la responsable de, a través de un programa de logística inversa, recuperar los componentes de estos residuos. Así es que, bueno, pues esto es parte de lo que vamos a ver a lo largo del curso. Quisiera comentarles que, bueno, pues la logística inversa es una de las alternativas en las cuales pues podemos atender el caso de los residuos. Es uno de los casos. Generalmente lo que tenemos es justamente para el manejo de residuos un sistema con estructura de red donde empalma completamente la imagen de cadena de suministro, en el cual estamos teniendo una fuente de origen, que son las fuentes generadoras de residuos, una actividad de recolección o colección, procesamiento y el destino o un punto de destino, que podríamos llamarle, si es el mercado, para las empresas que son capaces de reutilizar productivamente estos bienes recuperados. Si lo vemos a más detalle, bueno, pues las fuentes generadoras pues están las vías públicas, los domicilios, los mercados. Nos generan tres tipos de residuos que se conocen como residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. Cabe mencionar que justamente en residuos peligrosos es donde hemos tenido muchísimo desarrollo de programas de logística inversa, porque obviamente el productor de estos residuos tiene la responsabilidad de hacer un manejo apropiado, de retornar estos residuos a un manejo apropiado de disposición final o a su recuperación. Como entidades colectoras, bueno, pues tenemos a los municipios, a sistemas privados de recolección que, bueno, ocupan pues unidades de gran capacidad, rutas de recolección, centros de almacenamiento, de colección, de consolidación, llamamos estaciones de transferencia, y puntos donde se reprocesa o se revaloriza nuestro bien. Una vez valorizado, se destina a un mercado que lo está demandando o bien se envía a disposición final. Debemos mencionar que estas redes pueden funcionar mediante dos procesos. Proceso push o de empuje, en el cual nosotros estamos empujando el movimiento de los materiales desde atrás, es decir, desde las fuentes generadoras, ya sea por legislación, por leyes que cuidan el ambiente o pues por el pago. En este caso las fuentes generadoras pagan para que la maquinaria funcione de esta manera, o también podríamos funcionar mediante un proceso pull, en el cual es desde el final de nuestra red, desde donde se está jalando la maquinaria. En este caso el estímulo viene del mercado, de aquellas empresas que están consumiendo los subproductos de los residuos y que hacen que toda esta maquinaria se mueva, debido a que pues a la rentabilidad que presenta, o más bien al valor que tiene en el mercado los residuos que se han recuperado. Pues esto es una introducción a lo que vamos a ver a lo largo del curso. Espero que les llame la atención y que se dediquen a revisar cada uno de los materiales que se han preparado para este curso. Ya tendremos una actividad acerca de esta presentación y bueno, pues por el momento vamos a agradecerles por acompañarnos en esta introducción a la unidad de aprendizaje de logística inversa. Gracias y nos vemos más adelante.